Cómo quisiera poder hacer un plan, llevarlo a cabo, terminarlo y que funcione. Pero la pinche vida siempre llega a decir no. Y se ríe de que yo pensaba que iba a poder predecir el futuro. Ya casi nos mudamos, entonces tengo que empezar a empacar y a limpiar. Y pues mientras hago eso les platico lo que ha pasado. Llevo otra vez un ratote sin publicar porque había grabado otro video y cuando estaba pasando los archivos a la computadora se me borraron todos y este es el mendigo culpable. Y bueno, para todo esto pues ya casi nos vamos, pero todavía no sabemos ni a dónde ni qué vamos a hacer porque nuestro plan original se canceló. Íbamos a comenzar una comunidad nueva con unos amigos, pero los que tenían el terreno se arrepintieron. Salirse de una comuna no es nada fácil. Lo más complicado, al menos en nuestro caso, ha sido encontrar dónde vivir. Al menos aquí en Estados Unidos, para rentar cualquier lugar te piden comprobante de ingresos, historial crediticio y a veces historial de renta. Y recién salidos de una comuna donde casi no usamos dinero, pues es difícil tener todo eso. Y además tenemos la complicación extra de tener un perro grande. Vamos a tener más opciones si nos vamos a una ciudad pequeña, pues en lo que ahorramos dinero para poder irnos al campo otra vez. ¡Ay, otro cuchillo! ¿Qué hace aquí? Pues ya es el día siguiente, pero ayer no terminé de limpiar. Entonces hoy vamos a seguir. La verdad tuvimos mucha suerte porque cuando decidimos salirnos de la comuna donde estábamos, teníamos el contacto de esta otra comunidad donde estamos ahorita. Aquí nos acogieron y nos dieron trabajo temporal y hospedaje. Y eso nos ha dado tiempo de planear lo que vamos a hacer después. Acabo de lavar ropa y tengo que seleccionar lo que me voy a llevar. Voy a poner mi pila de ropa que sí uso, como esta falda. Y la ropa que la verdad no me gusta tanto. Pues si algo me ha enseñado la vida en estos últimos años es que hacer planes es totalmente fútil y es imposible considerar todas las variables y todas las posibilidades que van a pasar en el futuro. Pero aún así yo voy a seguir haciendo planes. Creo que es importante hacerlos siempre y cuando desde un principio sepamos que van a cambiar. Es que a veces el simple hecho de sentarse a hacer un plan y de ponerte a considerar todas las variables hace que nos encontremos con posibilidades que no hubiéramos contemplado antes. Pues mi plan es que después de terminar de doblar ropa voy a ponerme a buscar trabajo en Indeed.com. Me he estado volviendo loca a mí misma. Yo nada más paso horas en esa página buscando trabajos a los que no puedo aplicar porque no estoy allá. Apliqué algunos trabajos. De algunos me llamaron, pero me dijeron que querían una entrevista en persona. Y pues estamos a 2 días manejando de distancia de donde queremos estar. Pues creo que ya quedó la pila de ropa que no me voy a llevar, que la voy a regresar al closet comunal. Y acá puse todo lo que sí me llevo. A ese muchacho nos lo llevamos. ¿Usted se quiere ir en la maleta, señor? Pues ya tenemos más o menos a dónde llegar. Encontramos este hotel de larga estancia que tiene una cocineta. Miren qué bonito está. Tiene refri, tiene microondas, una tarja para lavar trastes y una parrillita para cocinar. Pues reservamos este cuarto por 1 mes y al final nos va a costar casi lo mismo que pagar renta. Y eso lo que nos dice es que las rentas son una grosería. Y pues ya estando ahí va a ser más fácil encontrar trabajo y ya con trabajo va a ser más fácil encontrar casa. Pues vine a ver cómo va mi plantita que sembré en el video pasado.
como me cambié de cuarto, el cuarto nuevo en el que estoy ahora no le llega suficiente luz para la plantita, entonces decidí ponerla aquí en el invernadero. Y hace como 2 semanas me enfermé, entonces no vine a regarla y la persona que estaba regando aquí no la vio. Casi se murieron todas las plantulitas que salieron, pero esta sobrevivió. Entonces la trasplanté a esta maceta un poco más grande y ahí va. Ya se está recuperando. Y pues esta planta tiene un significado simbólico para mí. Nos va a acompañar a nuestras aventuras en nuestro nuevo hogar. Ay, pues ya mañana es nuestro último día aquí. Es una extraña sensación saber que regresamos al mundo normal. ¡Jaco! No te me desaparezcas, señor. Ay, me acaba de caer el 20 que esta va a ser de las últimas veces que puedo sacar a Jaco sin correa. Ni modo, señor. Va a tener que ir con correa ahora. ¡Ay, qué bonitas flores! Yo creo que durante el próximo mes o 2 vamos a estar en chinga. Entonces, no sé qué tanto pueda grabar, honestamente. Ya cuando encontremos casa, que nos hayamos mudado y estemos un poco más establecidos, creo que va a ser más fácil ser un poco más constante con mis videos. Y ya cuando tengamos casa, pues no va a estar en el bosque. Pero mi único requisito es que tenga al menos un espacio donde pueda sembrar, que tenga un jardincito. Y quisiera enfocarme otra vez a hacer más videos sobre el huerto, porque esa era mi idea original con este canal. Y todavía es lo que quiero hacer. Entonces, quiero agradecerles a todos los que me han acompañado durante toda esta travesía. Les deseo muy buenas cosechas y nos vemos en la próxima.